La ubicación de los conos pulpares también, ¿no? Porque cuando nosotros ya estamos haciendo la preparación, cuando uno dice la preparación de la mano lumbar, cuando encontramos puntos sangrantes, nos damos cuenta que estamos sobre el techo, ¿no? O sobre los conos pulpares. Y alguna alteración morfológica, fisiológica o anatómica, en este caso, ¿no? ¿Qué podemos ver? Para comenzar, está formando un proceso tiene una curvatura, ¿no? Acentuada, ¿no? Y que aquí, de alguna manera, el conducto radicular se comienza a obliterar, ¿no? Recuerden que todos, conforme avanza nuestra edad, los conductos radiculares cambian, ¿cierto? Un conducto radicular de un incisivo central, por ejemplo, de ustedes es un conducto amplio, ¿no? Un conducto de un incisivo central para mí, por ejemplo, ya no es tan amplio, ¿cierto? Mucho más estrecho. Y un conducto de un incisivo central del doctor de Canta es mucho más estrecho, ¿cierto? Entonces, va cambiando como avanza la espera, ¿no? Y eso debemos entender. Entonces, hicimos nuestra apertura, vamos a ir colocando los líquidos, cómo se hace la apertura. Luego, ubicamos nuestro conducto, le damos nuestra forma de conveniencia, ¿cierto? En caso de un camino se da de forma ovalada, ¿no? Y finalmente tenemos ya nuestro acceso al conducto radicular, ¿cierto? Creo que a estas alturas ya para ninguno de ustedes presenta algún tipo de problema poder hacer esto, porque todos ya hicieron el conocimiento, ¿cierto? Si no estuviera acá, digamos, en el anterior. ¿Sí? Entonces, bien. Una vez que hemos hecho la apertura, ya llegamos al conducto radicular, tenemos que hacer la exploración o cateterismo. Siempre se les indica a ustedes, ¿no?, que debemos tener una serie especial. Entonces, ya sea para la técnica coronabucal o para la técnica acto-coronal, la exploración o cateterismo es el procedimiento clínico inicial para todo lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, el doctor Marcos, ¿no?, es un acto clínico que consiste en introducir una línea de conducto de la nueva vacía, movimiento horario y el cuadro de vuelta, permitiendo explorar el conducto de la ciudad. En resumen, es ingresar al conducto radicular por tercios: tercio cervical, tercio medio y tercio apical. ¿Y qué voy a conseguir yo con esto cuando ingreso por tercios? Voy a conseguir neutralizar todo el contenido céntrico que pudiese tener este conducto radicular. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingreso en el tercio cervical, ya voy controlando los restos de bacterias, toxinas, pulpa, etc. Ingreso al tercio medio de la misma forma, y ya cuando llego al tercio apical, ya es cuando he controlado gran parte de ese contenido céntrico. ¿Sí? Obviamente, cada vez que yo por arriba, debo usar abundante irrigación. Y recuerdas cuando yo una vez, creo que les di una clase, les decía que el éxito de todo tratamiento endodóntico es la irrigación. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, si hoy irrigo abundantemente el conducto, de alguna manera voy a garantizar el éxito de este tratamiento. Entonces, irrigar no significa usar una jeringa de 20 centímetros de borda con una aguja que viene en la hoja verde, ¿no? Eso no es irrigar. Ya ustedes saben que hay que usar jeringas de 10 o de 5 centímetros cúbicos con agujas Navy de preferencia para endodoncia, ¿cierto? O alguna otra hoja que tenga un calibre 30G, por ejemplo, para poder cortar letras. ¿Sí? Entonces, miren, este es el primer procedimiento que vamos realizando, es ingresar por tercios, ¿no? Y la pregunta que siempre se hizo: doctor, cuando ingresamos por tercios, ¿se hace el control del contenido? Hoy en día se demostró que sí, porque, pregunta el examen, cuando nosotros preguntamos, ¿no?, como la clínica peruana, ¿dónde cree que encuentro la mayor cantidad de bacterias? ¿Será en el tercio cervical, en el tercio B o en el tercio apical? Tiene la cantidad de la escena. ¿Dónde crees que encontramos la mayor cantidad de bacterias? O sea, si le damos números, será el tercio cervical, medio o apical. ¿Apical? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No. En apical no se encuentra la mayor cantidad de bacterias. Recuerden, las
bacterias, ¿qué necesitan? Necesitan espacio para poder multiplicarse. La mayor cantidad de bacterias, según los estudios microbiológicos, siempre están en el tercio cervical y tercio medio. Entonces, cuando tú ingresas por tercio cervical, tercio medio, ya vas haciendo un control microbiano, ¿no es cierto? Entonces, después, ya sea para la liga corona, siempre la exploración por tercios va a ser la mejor opción al iniciar el tratamiento. ¿Y qué vamos a utilizar? ¿No? Nos dicen que hay que utilizar un instrumento tipo K, de serie inoxidable, de pequeño calibre, una lima serie especial. Ahora, las limas serie especial, ¿no? Hay diferentes marcas, pero las marcas que vienen ahora, las últimas que están viniendo las chinas, son las peores, porque no tienen un control ISO y son las limas que se capturan con mayor facilidad. ¿No? Lo que podemos utilizar, las limas clásicas, las que son de Maillette, las que vienen en cajita verde, ¿cierto? Son limas de repente no tan rígidas tipo K, pero que sí de alguna manera tienen un control y que no se capturan con facilidad. Otras limas serie especial, las de la marca FKG, que lo viene la empresa Tide. Vamos a ver acá las limas, son las limas que tienen en la parte no de la lima como tal, sino del plastiquito, que es un poquito más gordo, que te permite también poder trabajar y que no te estreses al momento, o sea, la mano no se estrese, no se cansa al momento de hacer la instrumentación. Y no cuesta mucho, cuesta casi similar el coste. Entonces, acá la señorita, por ejemplo, trae limas de la marca Mani, ¿no? Esa marca Mani es, dentro de todo lo que hay en el mercado, no son las mejores, no es la mejor opción. Pero ¿qué hacemos a veces? Si ustedes bajan, compran una serie especial, estuvieron emocionados, a ver, hacemos la exploración y la mitad de la lima se quedó. Y ahí nos digamos a eso, estamos tristes, ¿no? Pero le damos una solución que se va a comprar para retirar el instrumento, ¿no? Pero ya se complica, va a tener más sesiones. ¿Y todo por qué? Porque no tuvimos el instrumental adecuado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la instrumentación? ¿Cierto? La instrumentación, jóvenes, no es agarrar la lima y darle vuelta y retirarla. No, simple es la preparación. La preparación tiene que ser movimientos de avance, de rotación y de tracción. El movimiento de avance, ¿no? Generalmente es en sentido horario, horario. Cuando ingresamos dentro del conducto, podemos dar un cuarto de vuelta o media vuelta, pero no una vuelta completa. Recuerden, todos los conductos articulares no son rectos, algunos tienen curvatura, algunos son rectos. ¿Y qué pasa si yo le doy una vuelta completa? Cuando es un conducto vuelta deformada, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingreso, un cuarto de vuelta o media vuelta y tracción. El avance y la rotación bien provocan el corte, ¿no? Y la tracción elimina la energía. Desde acá vamos a ver brevemente este video. Un dientecito ya está aislado. Ingresa la lima, ¿no? Siempre con giro horario, natural, derecha, izquierda. De forma pasiva, no hay que forzar. Siempre tiene que entrar de forma pasiva la primera, ¿no? Entonces vamos ingresando, ingresa, corta, retira y depende de la técnica que estemos utilizando, ¿no? Vamos avanzando en sentido, la aplicación de la técnica de color aplicación, ¿no? Por la lima 70 se comienza ensanchando el tercio cervical, tercio medio, para finalmente llegar al tercio apical. Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí no se trata de entorchar la lima o enroscar la lima, simplemente giro un cuarto de vuelta, retiro, cuarto de vuelta o media vuelta, no. Vuelta completa, no. Yo alguno de sus compañeros alguna vez vi, ¿no? Estaba trabajando, ¿qué estás haciendo? Entonces dije, no, sea incisivo central. Yo debía agarrar la lima y le daba 5 vueltas y ¡prá! Prepara rápido, ¿no? Reformamos. ¿No vamos a tener éxito? No vamos a ver. ¿No? Todo es interesante, ¿no? Todo es interesante. Ya la estoy mirando, no voy a decir. Y veamos eso también, ¿no? En un diente de acrílico, ¿no? Igual con la técnica fotografical. Miren, acá se va a ver mucho más
Miren el movimiento. Derecha, izquierda, y voy inclinando dentro del fondo. No se enrosca, no se entorcha, no se da vuelta con eso, solamente es un cuadro. ¿Sí? Miren, derecha, izquierda, tracción. Derecha, izquierda, tracción. ¿Sí? ¿Y para qué hacer y por qué es importante ese tipo de movimiento? Jóvenes, cuando nosotros hacemos un movimiento de cuarto de vuelta, nos va a permitir de que no se contacten los restos de dentina y al final vamos a perder los restos de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les ha pasado cuando han hecho sus molares? Cuando han trabajado sus molares? Que todos han perdido el objeto de trabajo muchas veces, ¿no es cierto? Y a la fuerza, el doctor voy a usar DTA y le cortaba DTA, el doctor me dice, ya mi lima está avanzando, tomamos la radiografía y ya está perforada. ¿Cierto? Entonces, ahí la cosa se complica. Entonces, siempre de forma pasiva, ¿no? En este caso, con la técnica, trabajando el resto cervical, el resto medio cervical. Pero más allá de la técnica, lo que me interesa, que hoy día más o menos lo tengan bien claro, es el tipo de movimiento de la línea. ¿Sí? Cuarto de vuelta, ingreso, retiro. Y abundante, irrigación. Entonces, este video también creo que es un poquito más específico. Vamos a ver, ¿no? Cómo es que la lima tiene que ingresar dentro del conducto, en este caso una lima especial, ¿cierto? Miren, ¿cómo gira la lima? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Va permeabilizando la lima. Y aquí la lima se sobrepasa, porque es un procedimiento que se llama patencia apical. ¿Y por qué se hace este procedimiento? Porque se trata de mantener libre el foramen, ¿no? Para poder lograr una mejor limpieza. Y todo el mundo dice, no, pero cuando se pasa la lima, ¿no le va a doler a mi paciente? Se ha demostrado que con lima serie especial 6, 8, 10, 15, inclusive hasta una 20, ¿no? El dolor, tanto cuando se hace patencia como cuando no se hace patencia, es similar. No existe mayor dolor cuando haces este procedimiento, ¿no? Es discutible hoy en día también, ¿no? Hay escuelas que no promocionan esto, ¿sí? Pero más o menos tiene alrededor de 30 a 40 años cuando lo inventó el doctor Buchan, ¿no? La patencia apical que se hace y si es cierto que los también funcionan de la misma manera que si no se hicieron. Pero para algunos casos, entonces, este video lo que me interesa es el tipo de movimiento. Grave es este tipo de movimiento. Siempre es derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hicimos la exploración, ¿no es cierto? Hicimos nuestra exploración del conducto portencio, ya hice el control del procedimiento séptico, y a continuación que viene, puedo tomar la conductometría, ¿cierto? Y todos prácticamente utilizamos la radiografía, ¿no? Entonces, si pueden ver, observar en esta imagen, miren, la lima está al límite, ¿no? Este es el diente extraído, toma la radiografía, ¿no? Y todo está ok, aparentemente. Entonces, ¿por qué se les indica muchas veces la utilización de un localizador apical? Porque miren, ¿no? Si nosotros la tomamos de costado, ¿qué vamos a dar? ¿Cierto? La lima está fuera del conducto, porque tiene una salida lateral. Entonces, aparentemente, con nuestra radiografía podemos estar bien, pero también puede ser que la lima esté fuera, porque en la radiografía no vamos a poder determinar. Por eso es que es importante la utilización de un localizador apical, ¿no? El localizador apical, si de alguna manera le va a determinar una posición mucho más exacta, ¿no? Para poder establecer la conducta, ¿no? Entonces, hoy en día, cada vez que vamos a trabajar con endodoncia, lo ideal es tener un localizador apical. ¿Podemos seguir con nuestras placas radiográficas? Sí, no hay problema con eso. Pero sí es importante que podamos apuntar a comprarnos un localizador apical. Todos, cuando terminemos nuestra carrera, llegamos a poder ser mucho más precisos. Y los localizadores apicales hoy en día, el Gold Standard, que es el top de todos los localizadores, que es de la marca Morita, aproximadamente cuesta 6.000 soles, ¿cierto? Y todo así como nosotros hemos ido al corazón a 6.000 soles. Pero hay otros alternativos muy
utilizado durante mucho tiempo, por ejemplo, es de la marca Epis, de Electroshock. Es el localizador de la marca HP, está alrededor de 600 soles. Y muy bueno, no es como el bol estándar. El bol estándar es de 10 medidas que te da a 10, son 100%, casi 100%. El Epis es 8 de 10, o sea, de 10 longitudes que vas a tomar, 8 es exacta y 2 falla. Pero para ese precio me parece que es una marca. Entonces hay que optar a un localizador vertical y las alternativas comerciales. ¿Cómo funciona el localizador vertical? En resumen, vamos introduciendo nuestra línea y ustedes se dan cuenta que acá, ¿no?, las raíces van avanzando conforme vamos llegando al famoso CDC, y cuando se prende esta luz en roja ya estamos fuera del punto. Básicamente es como un circuito eléctrico, ¿no? Entonces miren, aquí va ingresando, aquí el localizador de raíz van avanzando, nos dice que está a 1.2 milímetros, vamos a seguir avanzando, ¿no? Esta es esa marca que les digo, Epis. No es el mejor, pero sí está muy bueno. Entonces, miren, va avanzando a 0,1. Cuando ya nos marca 0,0, es que justo estamos en ese famoso CDC, ¿no es cierto? Entonces ya nos marca el localizador acá 0,0, ¿no? Y vamos a tomar una radiografía para verificar, ¿no? Entonces, en la toma radiográfica nosotros vamos a poder observar, miren, que justo estamos al límite. Y ahí sí, con todas las garantías de que realmente estemos al límite. ¿Sí? Ahí no vamos a correr riesgo de que sí, pues esté como la imagen anterior, ¿no? Que la lima esté fuera del conducto y que nuestro entonces, pues, definitivamente nada se fracasa, ¿no? Entonces, una vez que yo tomé la longitud de trabajo, ya establecí mi longitud de trabajo, ¿qué viene a continuación? Tengo que establecer una memoria. ¿Hasta cuándo tengo que incrementar? Entonces, la literatura nos dice que cuando vamos a trabajar las biopulvectomías, si yo quiero lograr una buena limpieza del conducto radicular, el calibre al cual debo trabajar es más o menos un calibre 35, por lo que es una línea número 35. Y cuando es un caso de necrosis y que tenga lesión periapical, como la imagen de la lima de exploración que vieron, ¿no?, una imagen periapical, lo ideal es trabajar a una lima 40. Entonces, esta imagen, por ejemplo, es una lima convencional que todos la conocen de la marca Maynefer, y estas son limas FKG, que lo vende la tienda Tide en las galerías como yo. Son limas de fabricación suiza muy buenas y no es tan cara. Entonces, puede ser una alternativa para que compren su lima CDF. Pueden juntarse entre varios y compran una caja de número 10, una caja número 6, una caja número 8 y se reparten alrededor de 30 a 32 soles. Entonces, una buena opción. Y ya no estamos corriendo de la florita, ¿no? Sus limas son acompañan y no son mejor. ¿Sí? ¿Qué maravilla? Entonces, no se olviden, cuando los tengan en el ¿cuál es el calibre menor de una memoria en caso de biopulvectomía? ¿Cuál es el tema? Sí. No decía que no le... Perdón. FKG. Claro, el mismo también, ¿no? O sea, cada vez que trabajan sus premolares, ¿no?, por ejemplo, una premolar superior, y su diagnóstico sea una pulpitis irreversible sintomática, y su tratamiento sea, por ejemplo, una biopulvectomía, lo mínimo que deberían trabajar es hasta un calibre 35. Y así van a garantizar de que hay una buena limpieza, ¿no?, y por ende, la operación también va a ser eficiente. Y en caso de que ya sea por la edad del paciente, igual en caso de que ya, entonces, esto es en condiciones normales. ¿Qué pasa si tiene, por ejemplo, un paciente que tiene una molar con demasiada curvatura? ¿Ustedes creen que un calibre de 35 va a poder llegar? No, no es cierto. Entonces, a partir de ello, hay que hacer las modificaciones. ¿Qué modificación? Vamos a ver más adelante. Curvaturas severas, lo máximo que podemos trabajar es a un calibre de 25, por ejemplo. ¿Sí? Pacientes que
tienen incisivos inferiores atrésicos, por ejemplo, ¿no? Que los conductos están así bien, casi obliterados, ¿no? Modificas. Ya no tendrías que trabajar en un calibre 35, sino puedes trabajar en un calibre 30, un 25 de repente. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de qué, de la situación clínica que estemos desarrollando en ese momento. Como les decía, no es lo mismo un conducto radicular de un incisivo central de ustedes o un conducto radicular de un incisivo central para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el conducto ya es mucho más estrecho y de repente va a requerir no trabajar a un calibre 40, sino el calibre se disminuye. Pero en condiciones normales hay que trabajar a un calibre 35 o a un calibre 40. Cuando ya hay modificación de la curvatura, cuando ya se presenta conductos calcificados de repente, hacemos la modificación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez que establecimos la línea memoria, simplemente recordar, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco mi línea memoria, después de haber tomado la politometría, simplemente voy ampliando, voy avanzando, ¿no? Si tomé una politometría con la línea número 15, por ejemplo, ¿no? Voy avanzando hacia una lima 20, hacia una lima 25, hacia una lima 30 o hacia una lima 35. ¿Quién determina eso? El operador. ¿Y en base a qué determinan ustedes? En base a diagnóstico. ¿Se dan cuenta qué importante es el diagnóstico? El diagnóstico es importante para todo. Entonces, ustedes establecen su línea memoria. Entonces, ya no van a preguntar, ¿no? Doctor, ¿hasta cuánto voy a trabajar? ¿Cuál es el línea memoria? No es cierto. Ustedes se acercarán a su docente y le dirán, doctor Terrell, mi línea memoria va a ser la línea 35 porque tiene una lesión, pero ciertamente es un conducto atrésico, etc. Entonces ya va a ser diferente, ¿no? Ya no va a afectar tanto a la línea. Una vez que se estableció la línea memoria, ¿no? Vamos a repetir, miren, con una lima 15 en 22 milímetros, avanzamos a una lima 20 en 22, a una lima 25 en 22, y para este ejemplo, a una lima 30 en 22 milímetros. Y ahí determino yo que me voy a quedar, ¿no? ¿Y por qué de repente está una lima 30? Porque a nivel apical, ¿qué podemos observar? Que hay una bilateración, ¿no? Leve, pero sí. Entonces, la lima 35, por ejemplo, salvo que sea una lima flexible, no va a poder llegar con facilidad hasta ese nivel. Y una vez que establecí mi lima memoria, comienzo a hacer el retroceso. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, comenzaré con una lima 35, que es la que me sigue, será en 1 milímetro menos, ¿cierto? Luego será la lima 40, la lima 45, disminuyendo milímetro a milímetro. ¿Estamos? Pero, recuerden, ¿no? Si yo retrocedo 1 milímetro, ¿no? ¿Qué voy a generar entre milímetro y milímetro? Voy a generar una especie de escalón, ¿cierto? Entonces, la lima memoria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regularizar el escalón. Entonces, tengo mi lima memoria, ¿no? La lima memoria por eso es importante, y es importante que ustedes, de acuerdo a su diagnóstico, puedan establecer cuál va a ser esa lima. ¿Sí? Entonces, milímetro a milímetro, vamos retrocediendo, ¿no? Podemos trabajar hasta una lima 50, una lima 60, de repente, dependiendo del conducto, ¿cierto? Y prácticamente se terminó la instrumentación. Si podemos observar lima número 35, siempre irrigación, aspiración. Lima 30, irrigación, aspiración. Durante todo el procedimiento se tiene que irrigar. Mientras más irriguemos, mucho mejor. Se cree, o algunos de ustedes tienen una idea equivocada, de que, doctor, es una bioculvectomía, no hay infección. Voy a lavar, pero voy a irrigar, pero no necesito un plan de irrigación. Doctor, es una necrosis, sí necesito irrigar. Tanto para una bioculvectomía, para una necroculvectomía, la irrigación tiene que ser la misma. ¿Por qué? Si bien es cierto, en la bioculvectomía no tenemos bacterias, pero ¿qué es lo que tenemos? Abundante pulpa dental, ¿cierto? Y yo necesito desligar esa pulpa dental. Por eso es que necesariamente tiene que usarse mucha irrigación. Y en caso de necrosis, ya hablaba, ¿cierto? Necesito controlar bacterias, necesito controlar el contenido séptico
y necesito también igual abundante de días. Entonces aquí tenemos que la segunda fase, ¿no? La misma memoria, ¿no? Menos 1 milímetro, ¿no? Tratamos, por ejemplo, la línea 35, 21 milímetros, luego tenemos la línea 45, otro milímetro menos, ¿no? Y entre lima y lima siempre está nuestra lima memoria, que fue establecida por ustedes. Entonces, solamente recordarlo, ¿cierto? Es algo que ustedes ya conocen. O hay alguien que no conoce todavía la técnica como tal. Con confianza, de la mano. Sí, creo que todos conocemos, dominamos. Y si se dan cuenta, es la técnica más sencilla que podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, no se compliquen, ¿no? No traten de con la técnica corona aplicar, por ejemplo, una neuroconsultoría, trabajarla, ¿no? Trabajen la técnica más sencilla que ustedes puedan dominar y que no se les pase para evitar accidentes. Luego tomaremos nuestra cronometría, ¿no? Colocaremos nuestro cono dentro del cronómetro y haremos la obturación, ¿cierto? La técnica de obturación que hacemos en la clínica es la condensación lateral, ¿no? Pero en algún momento, de repente para finales del semestre, vamos a hacer un taller de obturación termoplástica porque tienen que conocer la obturación termoplástica. Dentro de 2 o 3 semanas va a haber un taller de instrumentación mecanizada que está dirigida sobre todo para los estudiantes, pero solamente hay 20 cupos. Cuando se lance, igual, ¿no? Si hay más de 20, igual van a ser los días sábados. Ustedes se inscriben y vamos a hacer más talleres. La idea es que todos puedan participar, tanto ustedes como sus compañeros del quinto año. Entonces, miren, la obturación por condensación lateral, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, todo claro, ¿no es cierto? ¿Voy a alguna duda? Con confianza. Todo claro, ¿no es cierto? Una pregunta. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿no? Nuestro protocolo. ¿Qué diagnóstico sería para esta pieza? De esto, para que hemos hecho una fisiografía. Debe entrar por sinusar, radiográficamente, ahí estamos los detalles de restauración, o había detalles de restauración, y tiene una decisión. ¿Cierto? ¿Qué diagnóstico vital? Necrosis. ¿Y diagnóstico vital? Absceso. ¿Siente dolor? No, solamente con esta semana. No podríamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será necrosis bucal? Sí, ¿no es cierto? ¿Y diagnóstico bucal? Absceso bucal. ¿Cuál es la característica del absceso bucal crónico? El tracto sinuoso o tracto Sinusal. fístula, ¿no es cierto? ¿Dónde correcto el tracto sinuoso? Y efectivamente, entonces, a partir del diagnóstico, ¿cuál será el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Lento, ¿cierto? Muy bien, entonces, no olvidemos solamente para recordar todos los diagnósticos que existen, ¿no? Porque este es un consenso del año 2009, ¿no? Y que ahora, en lo que respecta al diagnóstico, es a nivel mundial, ¿cierto? Tanto aquí como en la China se maneja este diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico culpal, tenemos culpa normal, culpa irreversible, etcétera, etcétera, y tenemos un diagnóstico aplicable, ¿no? Donde acá podemos explicar al absceso bucal crónico. Entonces, una vez que hemos realizado nuestro diagnóstico, ¿no? Vamos a proceder a un protocolo sencillo. Pero, o sea, no tiene que ser complicado, tiene que ser algo sencillo que ustedes puedan manejar, ¿no? Primera sesión, ¿qué es lo que hacemos? Anestesia, ¿no? Con todas las técnicas que ustedes conocen, ¿sí? Muchas veces estamos fallando en la anestesia. Y si fallamos en la anestesia es porque desconocemos parte de la anatomía y lo otro es porque nuestra técnica no es la más adecuada, ¿no? Entonces, particularmente, yo era malísimo anestesiando intraocular. Me tomó muchos años poder de repente de alguna manera hacer la técnica correcta. Pero ¿qué es lo que decía yo? Hablaba mi cráneo, que aquellas veces teníamos un cráneo en el cual hacíamos nuestros tallados para
Jave mitral y clavificada mitral. Entonces, si ustedes la técnica como tal o tienen problemas en anestesia, ¿qué nos queda? Tienen que practicar, tienen que leerlo. Porque si no leemos, si no practicamos, definitivamente, ¿no? Cada vez como veo la técnica, pobre paciente, ¿no? El paciente ya está llorando, ¿no? Entonces, ¿y tu paciente por qué está llorando? No, doctor, siempre llora. Entonces, practicamos acá, señor, está bien, doctor, lo que pasa es que cada vez que vengo me duele. Pero usted no le dice al doctor que le duele, no, doctor, es que tengo que dejar de hacer su trabajo. Pobre paciente, ¿no? O sea, se imagina. Entonces, hay que anestesiar bien y calcular el tiempo, sobre todo, ¿cierto? Toda la mañana están haciendo endodoncia y piensan que con un solo cartucho es suficiente. No. Entonces, calculen el tiempo. Si van a trabajar 2 horas o 3 horas, por lo menos coloquemos 2 cartuchos de anestesia para que el tiempo sea un poco mayor. Y después de esas 2 horas, si voy a seguir trabajando, no, pues tengo que colocarle más anestesia, ¿no? Porque de lo contrario, mi pobre paciente pues va. Entonces, una vez que hemos logrado la anestesia, ¿no? Ya hacemos la lectura lateral y hacemos el aislamiento. Jóvenes, aquí yo sé que ustedes les han enseñado que primero es el aislamiento y después la apertura, ¿no es cierto? Este es un protocolo que se maneja desde mucho tiempo. Pero recuerden, ustedes no tienen todavía la suficiente habilidad para que cuando aíslen hagan la apertura. Algunos sí, algunos no. Particularmente yo no tengo todavía esa habilidad. ¿Qué es lo que he visto? Algunos de ustedes han cometido accidentes de perforaciones a nivel de la apertura. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más fácil? Primero, haz la apertura y una vez que encuentres el conjunto radicular, ahí sí. ¿Por qué suceden esas perforaciones, esas desviaciones? Porque cuando tú haces el aislamiento pierdes el eje del diente. Si de repente el diente está inclinado hacia la izquierda y como está aislado no te das cuenta y tú te vas hacia la izquierda y simplemente hacemos la perforación. Ahora, si van a hacer perforaciones, asegúrense de que sea con una lima, con una fresa redonda, pero la más pequeña que tengas. Yo veo, ¿qué estás haciendo? La apertura, voy a usar una fresa de un diámetro, pero así, una redonda, pero que abarca toda la cara cruzada, pero de la fresa. Entonces, una perforación con una fresa de diámetro mayor prácticamente no tiene solución. Pero si hacemos una perforación con una fresa de diámetro pequeño, todavía se puede hacer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo problemas en la apertura, primero hay la apertura y después ahí es lo más sencillo. Y también eso ya se ha estudiado que cuando tú haces la apertura sin aislamiento, lo máximo que las bacterias ingresan, o sea, expuesta al medio, dice que ingresan hasta 2 milímetros dentro del conducto radicular. O sea, prácticamente las bacterias están en el tercio cervical. Y luego tú haces tu aislamiento y cuando utilizas tu irrigación, las vas a eliminar fácilmente. ¿No es cierto? Entonces no hay mierda. Tienen que hacer lo que mejor dominen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? La apertura, ¿no es cierto? Hacemos la exploración, la exéresis, ¿se acuerdan del cateterismo? Exploración o cateterismo, ¿no? Me pregunta el examen también. Y hacemos el control del contenido séptico para posteriormente establecer nuestra longitud de trabajo, ¿no es cierto? Con nuestro localizador y establecemos nuestro límite, ¿no? Es un conducto medianamente sencillo, casi recto, pero tiene una lesión grande. Al establecer mi prima memoria, en la cual después de mi diagnóstico también vamos a comenzar la instrumentación, ¿no? En todo momento siempre es abundante fibrilación, abundante fibrilación, ¿cierto? Trabajo una 30, una 35, ya hemos visto que la instrumentación no es entorchar, ¿cierto? Es ingresar siempre en sentido oral y antioral. Y si hay alguna curvatura, en este caso, de preferencia en la lima, precurvada. ¿Sí? Entonces, seguimos haciendo la preparación del tercio cervical, tercio medio, y prácticamente en el proceso ya nuestra lima, nuestro conducto queda instrumento. Cuando tenemos curvaturas acentuadas, en este caso, ¿no?
no voy a pretender trabajar a un nivel 35 o 40, ¿no es cierto? Aquí viene una modificación, como estaba hablando hace un momento, en la cual pues, tendría que trabajar máximo a un calibre 25. ¿No? Entonces, miren esta molar, una curvatura pero muy acentuada. ¿Se puede instrumentar de forma normal? Sí. Y la operación es la misma, por condensación lateral. Entonces, cuando la técnica Step-Back o ápico coronal, que es una de las técnicas mucho más sencillas, podemos trabajar, ¿no? Podemos hacer buenas metodologías y con la técnica corona vertical, que a ustedes de repente les ha pasado y a mí también me pasar a resolver, podemos generar escalones. Si bien es cierto, ese escalón a nivel de estrés cervical es de alguna manera sencilla poder sobrepasarlo, ¿no? Poder hacer esto, pero ¿qué va a suceder? Nos quita tiempo. Entonces, la técnica coronar, la técnica predecible, sí. ¿Puede tener buenos resultados? Sí. ¿De qué va a depender el éxito? ¿Qué depende que se tenga buenos resultados? El resumen de la irrigación, ¿cierto? Entonces, hay que llegar a una irrigación. Entonces, ya hice la instrumentación, ¿no es cierto? Y me quedan dos caminos. Termino la endodoncia en ese momento, o si voy a hacer una segunda sesión, puedo dejar otro tipo de medicación. Entonces, vamos a ver, ¿no? De repente hay un proceso infeccioso, ya es la hora de salida, ¿no? Se me complicó de repente especial, me demoré y opto por dejar la medicación. Entonces, la medicación tratamiento tampoco no tiene que ser muy tediosa, porque hoy en día tenemos medicamentos que son de fácil aplicación, como este hidróxido de calcio que ya viene mezclado, tiene una jeringa. Entonces, tú ya no tienes que agarrar el hidróxido de calcio en polvo, mezclarlo con suero o con anestesia, hacer una base de una pasta, llevarlo al conducto y garantizarte que estés a lo largo de todo el conducto. ¿No? Es fácil, tenemos este de acá, la mezclar, ¿no? Que simplemente lo dispensas, ¿no? Dentro del conducto y colocas la restauración provisional, ¿no? Entonces, este pescar es una molar superior, ¿no? Recuerden, todas las molares superiores tienen 4%. Es raro que tenga 3. Hasta el año 2010, yo recuerdo que había porcentajes, hablaban de porcentajes de ese cuarto conducto. Decían que el cuarto conducto estaba en 30%, 40%, que a veces está, a veces no está. Hoy en día, 2024, es al revés. Que no esté el MD2 o ese cuarto conducto es muy raro. Y en nuestra población también se da lo mismo, solo que en nuestra población tenemos esa ventaja, ¿no? Que el MD2 se une al mesio vestibular. Se van a dar cuenta que cuando solo trabajan 3 conductos, que es el distal, el palatino y el mesio vestibular, la endodoncia funciona en nuestra población. ¿Por qué? Porque este MD2 se une en el conducto mesio vestibular en nuestra población. Entonces, pero si fueran otros pacientes, por ejemplo los brasileños, tienen una anatomía rarísima, ¿no? Y si por ahí les toca un paciente brasileño, entonces tenga este MD2 y lo van a tener que usar. Entonces, miren, tenemos el conducto palatino, el disco vestibular, el mesio vestibular y aquí está el MD2, ¿no? En este caso, era un paciente que tenía mucho dolor, vino con mucho dolor a la consulta, entonces optamos por no operar en esa sesión, ¿no? Le dejamos hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio, en el mercado vamos a tener los que tienen sustancia radiopática, que cuando tú tomas una radiografía es como si hubieras operado el conducto, y los que no tienen sustancia radiopática. Ambos funcionan de la misma manera, solamente que los que tienen sustancia radiopática lo vamos a poder observar radiográficamente y vamos a poder observar hasta dónde llegó. Algo que no se puede hacer cuando tú preparas la pasta. ¿Sí? Cuando tú preparas tu pasta con polvo, con suero, y tratas de llevar al conducto, a veces no llega todo el conducto del polvo. Y no va a tener ningún efecto, puesto que el hidróxido de calcio, en este caso, utilizado como medicamento,
tiene que estar necesariamente hasta el límite aplicado. Entonces, ¿cuánto tiempo se deja el medicamento intraconducto? Por lo general, mínimo una semana. ¿Cuál es el requisito de dejar un medicamento intraconducto? Microsis. Que el conducto esté completamente instrumentado. Si el conducto no está instrumentado completamente, no deje nada, que se para. Entonces yo he visto, por ejemplo, ¿qué estás haciendo, doctor? Ya estoy en exéresis, vas a instrumentar. No, doctor, exéresis y le voy a dejar paramono. ¿Cómo le voy a dejar paramono? ¿Y por qué vas a dejar paramono? Pregunto. Y dice, porque, bueno, así me enseñaron, me dijeron que deje paramono y me pongo nervioso. El paramonoclorofenol se ha demostrado que solamente actúa por contacto directo, siempre y cuando el conducto esté completamente instrumentado. Entonces, pueden dejar cualquier medicamento, ¿sí? Pero el requisito indispensable es que el conducto esté instrumentado, completamente instrumentado, o lo mínimo tiene que estar por lo menos hasta la misma memoria. Entonces, en este caso, ya instrumentado el conducto, ¿no? Miren, el hidróxido de calcio como se circula, se va por todos lados, ¿no? Y después aproximadamente de 10 días, el hidróxido de calcio se comienza a reabsorber. Lo que tenemos en nuestro mercado de hidróxido de calcio tenemos Apextan, tenemos Ultracal, Calcifar, Biofaz. Esto ya es primera clase. Calcifar lo venden parejas de calcio. Si es caro el hidróxido de calcio, no es una buena opción, pero sí dentro de todas es la mejor. Ultracal es una muy buena opción de la marca Ultradeco. Precio aproximado 52 soles, 55 soles. Calcifar es la versión más económica de todos los hidróxidos. 30 soles, 23 soles de precio. También sirve, pero este Calcifar no tiene sustancia radiocárnica. Si tú tomas una radiografía, no vas a poder observar. Y este Biofaz, que lo vende la empresa Woodpecker, alrededor de 80 soles, 70 soles. Muy bueno. Entonces, miren, tenemos múltiples opciones que ustedes pueden tener, ¿no? Y el hidróxido de calcio no se emplea en todos los procedimientos que se van a hacer, sino en algunos procedimientos específicos. Miren, acá, como que vamos a colocar el hidróxido de calcio, ¿no? Tenemos un incisivo, ahí está la entrada del conducto. Y una vez que hemos hecho la instrumentación completa del conducto, ¿no? Miren, trae su dispensador, trae sus agujas, ¿no? Y lo único que hacemos es presionar el émbolo en la jeringa y el hidróxido de calcio va a comenzar a llenar todo el espacio económico, en este caso el conducto radicular. Lo vamos retirando de poquitos. Mira, acá hay fondo como va a aparecer, ¿no? Entonces, es fácil poder colocar hidróxido de calcio con el medicamento de conducto. Sí. ¿No tiene que demorarse mucho? Obviamente, pero hay que tener el producto como tal, ¿no? Dice que muchos dicen, doctor, pero es una inversión, es caro, sí. Ustedes saben que la carrera de odontología no es barata, ¿cierto? Pero en la medida que podamos hacer un esfuerzo ustedes, sus papás, etc., ¿no? Podemos tener, podemos lograr o podemos aspirar que nuestros tratamientos estén dentro de todos los parámetros que convienen tomar. Y al final, después del hidróxido de calcio, ¿no? Porque ya decidí hacer otra sesión, voy a dejar una restauración provisional. Entonces, en esta imagen podemos observar, miren, cuando mi conducto ya está completamente limpio, desinfectado, que no tenga ningún resto, cuando yo inundo toda la cámara pulpar y los conductos con hipoclorito, el hipoclorito tiene que estar así, transparente. Cuando el hipoclorito está transparente, ahí es el momento, ya sea para la vacunación o para que pueda dejar su medicación intraconductal. ¿Qué pasa si el hipoclorito está como este? Tiene burbujas, con efecto champán, ¿no? Significa que está actuando todavía con tejido orgánico, ya sea pulpa, bacterias, qué sé yo. Entonces, en ese momento el conducto todavía no está limpio.
no está desinfectado. Entonces tendré que volver a irrigar para lograr que esté completamente transparente. Y es en ese momento recién ustedes van a secar el conducto, ¿no? Y van a colocar la cinta de teflón, ¿no? La cinta de teflón ciertamente es mucho mejor que colocar algodón. Hoy en día ya no dejamos algodón, por si acaso, ¿no? Y dentro de los elementos provisionales pueden usar esto, ya sea con nosotros o lápiz, siempre y cuando el paciente no se va a centrar en la terapia. Por lo general ustedes lo citan cada 2 días o máximo una semana. Pero si mi paciente se va a ir de vacaciones y va a volver dentro de un mes, lo ideal es dejar policarboxilato o ionómero de vino. La cinta de teflón empacada, ¿no?, le va a permitir que la humedad no esté en ese medio, por lo tanto la microfiltración se va a ver reducida. Entonces, algodón no, porque el algodón, al ser un elemento orgánico, ¿no?, es lo que hace que atrae bacterias. Lo otro, que la humedad fácilmente se instala en esa zona. Y obviamente, cuando hay humedad, hay condiciones óptimas para la multiplicación de bacterias. Entonces, en el mercado tenemos teflón de color. ¿Sí? Tenemos teflón color celeste, blanco, rosado también. Algunos de los chicos que les gusta rosado. Entonces, hay para todos los gustos. Y una vez que hemos llenado nuestra cinta de teflón, ¿no?, comenzamos a colocar el instrumento provisional. Estos no son los mejores, no es lo mejor que hay, pero es fácil poder colocarlos, siempre y cuando nuestro paciente no se va a ausentar demasiado bien. Y si se va a ausentar por más de una semana, lo ideal es dejar policarboxilato o ionómero de vino. ¿Estamos? Entonces, miren, este efecto burbujeante, me da la indicación de que el conducto no es tan limpio. Entonces, irriguemos un poco. Podemos dejar, como les decía, el ionómero de vino también, ¿no? Empacamos la cinta de teflón y sobre eso colocamos el ionómero de vino, ¿no? Y ahí la microfiltración no se va a dar tanto como si dejáramos algodón con el frenazo. Yo algunos he visto que preparan su frenazo todavía, no sé, ¿no? El frenazo es de hace muchos años atrás. Hoy en día el frenazo ya se da de lado. Porque al ser un elemento oleoso no me va a permitir que yo posteriormente pueda hacer adhesión. Entonces, dejar este ejemplo. Muy bien, entonces ahí terminó nuestra primera sesión, nos vamos felices a casa. Hay que medicar al paciente de repente con algún analgésico, condicionar al dolor. Mi amigo, ¿qué analgésico medicas a tu paciente? Paracetamol singular, ¿cierto? Según la Asociación Interamericana, en tratamientos de endodoncia que no involucre lesiones crónicas o que no involucre mucho dolor al paciente, el paracetamol de un gramo es más que suficiente. ¿Cada cuánto tiempo podemos darlo? ¿Cada 12 horas? ¿Cada 8? ¿Cada 6 puede ser? ¿No puede ser cada 6? ¿Por qué? Recuerden, el paracetamol al día el paciente puede tomar hasta 4 gramos, ¿cierto? Entonces, si puede tomar 4 gramos, podemos dar hasta cada 6 horas. ¿Estamos? Y entonces, le damos paracetamol, el paciente todo bien, regresa a su segunda sesión, ¿cierto? En la segunda sesión, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, ¿no? Colocamos anestesia y hemos practicado la trabecular ya, efectivos con la trabecular, ya no vamos a tener problemas. Hacemos el aislamiento absoluto, retiramos la restauración provisional, hacemos un repaso de la preparación químico-mecánica, ¿no? O sea, con la misma memoria, limpiamos las paredes, ¿no? Tomamos nuestra cronometría y hacemos la obturación. En la obturación podemos hacer la prueba de penacho. Y aquí también voy a aclarar. La prueba de penacho no es la parte final antes de cortarlo. Porque ¿qué sucede? ¿No? Ha pasado de que uno de sus compañeros me dice, doctor, me dice, acá está el penacho. Ah, ya, le digo, ¿sabes qué? Se ha pasado unos polvos. Sí, doctor, estoy viendo. Entonces, lo voy a retirar. Lo retiro, ¿no? Porque cuando ya han colocado muchos polvos,
que sana, no sana, no va a salir. Vuelve su compañero, doctor, me dice, no sana. El penacho, la prueba de penacho, es una prueba buena, sí, pero simplemente se realiza no con todo el conducto lleno de perder, sino tu cono principal, 3 o 4 conos accesorios que vas a colocar. Ahí realizas tu prueba de penacho. Y si en ese momento ves que un cono se ha sobrepasado, en ese momento sí se puede retirarlo. Pero cuando ya has llenado todo el conducto de Guttapercha, de conos de Guttapercha, es casi imposible poder retirarlo. Entonces, la prueba de penacho, ¿pueden hacerla? Sí, pero con lo principal, 3 o 4 conos accesorios y toman la radiografía de cono. Hacemos la modulación. ¿Y qué podemos ver en esta modulación, jóvenes? Una sobreobturación. Entonces, en el tiempo, ¿no?, cuando se evalúa la subobturación o la sobreobturación, las sobreobturaciones, cuando los conos estén limpios o han estado estériles, ¿no?, las sobreobturaciones tienen mejor pronóstico. Y obviamente aquí no hablamos de este es el paciente porque ¿qué se le vamos a dar? Hay una lesión, ¿cierto? ¿No? Entonces, infecciones crónicas, las sobreobturaciones, ¿no?, dice la literatura que en el tiempo tiene mucho mejor pronóstico, siempre y cuando nuestros conos de Guttapercha hayan estado desinfectados. Entonces, cuando van a hacer la obturación, agarren un vaso d'agua, llénenlo de hipoclorito y coloquen todos los conos que van a, o que piensan que van a utilizar. Si al final no utilizan todos, los conos vuelven a la caja, no pasa nada. Son conos desinfectados en la cajita, se van a volver a contaminar. Entonces, el error que cometemos es que hicimos todo bien en la obturación. Agarramos los conos de Guttapercha de la cajita y de frente al conducto. Esos conos están contaminados. Hay que limpiar. El otro error que cometemos, la platina, la 21 platina de vidrio que tenemos, que usamos para todo, ahí estamos preparando nuestro cemento. Esa platina está contaminada. Por lo menos agarren una gasa con hipoclorito y desinfecten la superficie. Otro error, la única espátula que tenemos para todo, igualito, ¿no?, que está con cemento, todo igualito, son errores que a la larga suman y que nos pueden llevar a miren, en toda lesión crónica, ¿por qué acá se produce la sobreobturación? En toda lesión crónica, cuando ustedes vean una imagen, siempre va a haber la absorción radicular en mayor o menor grado. Obviamente acá en la radiografía no se observa la reabsorción, puesto que la radiografía es un elemento de vida solamente bidimensional, no podemos ver por detrás, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, miren, técnica árbitro coronal. ¿Podemos hacer una buena preparación? Sí. ¿Podemos irrigar con bastante facilidad? Sí. Entonces, la instrumentación manual, ciertamente, como ya habíamos aclarado, no es la mejor que hay, pero podemos aproximarnos a hacer en cuenta la vida, ¿cierto? La premolar, ahí, pero con una dilatación, y es más a nivel orbital, cómo se divide con todo es con organización lateral, o sea, acá no hay computación termoplánica. Ustedes lo pueden hacer, sí, pero ¿cuál es el meollo del asunto? Tienen la preparación. Esas son las redes que decimos más o menos, usando línea o perturbando. Ustedes lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. Y esta de acá también, los famosos conductos de C, es un púlpura, ¿no? Todo es por organización.